bienvenido Wilmar Castro Soteldo a Gracias, Las Formas del Libro. Gracias. Es un especial por febrero, por eso te tenemos aquí, para hablar no solamente de la realidad, las lecturas que tenemos sobre la realidad, sino las lecturas en los libros, esa confluencia que hay entre el pensamiento y la práctica. Wilmar, bienvenido. Gracias, Raúl, por esta bella oportunidad. Y bueno, primero señalarte que febrero comenzó para nosotros el 27 y 28 de febrero. Casualmente, en esa oportunidad éramos Hugo Chávez y yo vecinos en la urbanización San Bernardo, allá en San Joaquín, estado Carabobo, y ya veníamos trabajando en la organización del movimiento bastante acelerado desde el año 83, natalicio del Libertador. Y cuando sale nuestro pueblo a reclamar sobre la presencia del neoliberalismo en nuestro país, yo voy a mi casa en horas de la noche a ver cómo estaba la casa, pues, y cómo estaba la esposa de Hugo, Nancy, en ese entonces que éramos vecinos allí, porque Hugo estaba haciendo cursos de Estado Mayor ahí en la Escuela Superior del Ejército. Y en ese momento estábamos nosotros tratando de convencer a algunos compañeros de la Fuerza Aérea para que nos acompañasen en aquella aventura del 4 de febrero, que luego se dio el 4 de febrero y el 27 de noviembre del año 92. Y cuando toco la puerta de Nancy para ver cómo estaba, porque nos habían dicho que venía un poblado a tomar las casas y tal, quien abrió la puerta fue Hugo Chávez. Yo me quedé sorprendido cuando lo vi allí. Y lo primero que le dije fue, bueno, pelamos este boche, le dije. Y la respuesta de él fue, mataron al Catiri Acosta. ¿Cómo va a ser posible? Mataron al Catiri Acosta Carles. Y, oye, ¿cómo fue eso, Hugo? Que no? Sí, en el valle, tal, este y lo otro. Bueno, ahí nos pusimos los dos a llorar literalmente la muerte de aquel hermano. Y, bueno, lo único que me decía es, mira, Wilmer, no vayan a atacar al pueblo, porque sé que ordenaron ir a apaciguar al pueblo, ir a masacrar al pueblo, no vayan ustedes a masacrar al pueblo. Bueno, y con esa orden nos fuimos, pues, y literalmente así pasó. A mí me dieron la orden de venir a bombardear en esa oportunidad a Miraflores y yo me negué, pues. Y quien me dio la orden, después que de mi negación, me agarró y me abrazó también, era un coronel Francisco Visconti, y me dijo, esa era la respuesta que yo quería. Estábamos nosotros tratando de convencer a Visconti en esa época para que nos acompañara, y bueno, efectivamente al final nos acompañó el 27 de noviembre, no salimos a masacrar al pueblo, como en efecto así pasó, y nos quedamos allí prácticamente congelados, con una deuda moral muy grande que luego que se retoma la calma aparente en el país, se expresó el 4 de febrero, que yo diría fue como una deuda, que pudo haber sido también el 10 de diciembre del año 91. ¿Por qué el 10 de diciembre? El 10 de diciembre, que ya estábamos el comandante Reyes y yo fuera del país. El 10 de diciembre era el día en que la Fuerza Aérea había decidido que sí iba a participar, No todos los compañeros que habíamos contactado, sino un grupo importante de ellos, sobre todo los capitanes, tenientes, que habían sido nuestros alumnos en las escuelas. Y ese 10 de diciembre, para esa fecha, yo estaba de comisión en Naciones Unidas y me regreso para estar presente en ese día, y finalmente pues no logramos contactarnos allí, el compañero Arias Cárdenas, Hugo Chávez y yo, y bueno, no había todavía una direccionalidad de lo que iba a pasar. Yo me tuve que regresar a Centroamérica, y bueno, finalmente ya la presión del pueblo era demasiado grande, y los compañeros insurgieron ese 4 de febrero, y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, allá en San Salvador, estábamos nosotros, y cuando digo nosotros, digo mi persona y un grupo de oficiales del ejército que también estaban comprometidos en esta insurrección popular, y
y estábamos a la espera de instrucciones para venirnos desde allá, no sabíamos cómo, pero estábamos a la espera y nos enteramos que ya no había chance, pues ya todo había pasado. Ya se había dado la sonada, nos enteramos por Radio Rumbo, me acuerdo, Radio Rumbo, Radio Nacional, teníamos un radiecito de esos militares ahí en frecuencia, buscando la frecuencia. Nos fuimos a casa de ese compañero en San Salvador y en la mañana, bueno, a esperar a ver qué pasaba. La rebelión militar del 4 de febrero de 1992 tiene un precedente, el 27 de febrero de 1989. Son emblemáticas las imágenes que capturaron con los lentes de sus cámaras los reporteros gráficos Francisco Solórzano Frasso y Tom Grillo. El Caracazo, memoria fotográfica del 27F, es el retrato de un pueblo que expresó su descontento contra el neoliberalismo. Chávez prácticamente, literalmente, decía que el 4 de febrero venían del 27 de febrero. Sí, En tu relato lo demuestra, ¿no? Es decir, él lo decía también no solamente del modo de pueblo, de la forma del pueblo, sino también de la parte de la organización en que ustedes estaban incursionando para hacer la historia que generaron en el 4F. Es una insurgencia que tenía desde su inicio la presencia del pueblo como actor protagónico. Dos cosas que siempre debatimos allá y que fue la propuesta que Chávez le trajo al mundo, porque no solo fue a Venezuela, era el tema del poder constituyente. El poder constituyente viene de esos inicios, de las lecturas de Bolívar, que a cada momento hacíamos círculos de discusión. ¿Cuáles eran los libros que más leían? ¿Qué autores eran los que más leían? Mira, básicamente todo aquel que escribía algo sobre Bolívar estaba presente en nuestras manos, pero principalmente sus cartas, sus discursos, los libros de Rodríguez. El discurso de Angostura era una lectura obligatoria y de debate, ¿no? Y yo siempre he dicho que allí está la génesis de este proyecto, ¿no? Las memorias del Che Guevara, que lo leíamos a escondidas en la escuela y lo ocultábamos en las tanquillas de las aguas servidas ahí, envueltos en papel. Leía mucha literatura subversiva, ¿no? Subversiva. Esas lecturas subversivas para esa época, pues, porque estaba prohibido leer algo que tuviera que ver con el socialismo, con el comunismo, ese tipo de cosas. ¿Cómo le llegaban esos libros a ustedes? Clandestino. En el caso particular nuestro había un profesor de historia, que luego nos enteramos, era militante del MAS, que nos llevaba libros, hacía lecturas con nosotros, desde la escuela, desde cadetes, ya de oficiales, por supuesto con mayor libertad, y como oficiales de planta, nosotros como oficiales de planta, como oficiales instructores, introducíamos estas lecturas, pero el punto focal era el debate sobre el pensamiento bolivariano, incluyendo las lecturas de Herrera Luque, que en lo particular para mí eran muy fascinantes, porque de alguna manera esa historia novelada de Herrera Luque mostraba como otra cara de la historia, ¿no? Carne y hueso a Bolívar, ¿no? Es así, ese Bolívar descarnado, como los viajeros de India, que de alguna manera también tenía esa carga antropológica de dónde venimos, como este libro que yo te traía por allí, El laberinto de los tres minotauros, del profesor Briceño Guerrero, ¿no? que en su visión tan extraordinaria de la filosofía y de la historia y del idioma, Briceño Guerrero plantea, ¿no? Ludovico Silva, que ya desde nuestra adolescencia, cuando militábamos en la Juventud Comunista, era una lectura obligatoria, pues, sobre teoría práctica y de la ideología. Es decir, había una multiplicidad de textos vinculados esencialmente al país, a nuestra historia, a la insurgencia. Recuerda que nosotros venimos de esa juventud que vivió el Mayo francés en su paso por la universidad, por el liceo, que vivió la experiencia de la guerra en Vietnam, de la guerra de Vietnam y el sudeste asiático, que vivió la experiencia del debate que se dio en el mundo sobre la guerra de Corea, sobre
el avance del imperialismo y luego ese proceso de descolonización que se dio en África como consecuencia del rol que jugó la Unión Soviética en su momento. Es decir, es una juventud que entra a las academias militares en el paso donde las academias militares homologan con el CNU su carrera como licenciado en educación, en ciencias y artes militares, y eso de alguna manera nos permitió también hacer contacto con compañeros en las universidades. La animosidad de las lecturas de Bolívar, bueno, el traer a Bolívar a nuestra época, cuando Bolívar en su noción antiimperialista de Génesis. Bueno, Bolívar era una estatua en aquella época, ¿no? Y ustedes lo trajeron. Tratamos de aterrizarlo, como decimos los aviadores, y veíamos como una analogía de los momentos históricos, ¿no? Ese carácter cíclico que muchos autores le dan a la historia. Y bueno, cuando tú lees Angostura, Angostura es un discurso insurgente, pues. Las cartas de Jamaica es un discurso insurgente, pues. El Congreso Anfictiónico de Panamá ya era un movimiento insurgente contra la doctrina Monroe. Y yo recuerdo mucho que este profesor, que no me viene a la memoria ahorita su nombre, él hacía mucho énfasis en el tema del Congreso Anfictiónico de Panamá, porque nos obligaba a confrontar la doctrina Monroe, la doctrina bolivariana. Entonces, bueno, de allí venían otras lecturas que para nosotros eran bien importantes. Yo te decía de un libro que escribió un abogado francés, Maurice Joly, creo, su nombre, que eran los diálogos imaginarios entre Montesquieu y Maquiavelo, que en la primera oportunidad de su lectura yo asumía que era un libro escrito en la época del gobierno de Lucinchi, porque era lo que se estaba viviendo en ese entonces. Luego ya en la cárcel, cuando estábamos allí en los círculos de lectura que seguíamos haciendo en la celda de la dignidad, en las cárceles de la dignidad, lo volví a releer y resulta que ese libro fue escrito durante la Revolución Francesa, pues, donde Maurice Joly, simulando a Maquiavelo, le dice a Montesquieu que le construye una república perfecta y Maquiavelo se la desmorona, se la desmonta desde la óptica del príncipe. Entonces la lectura del príncipe, el Estado, que para la época de Maquiavelo ya era una visión insurgente contra la Iglesia, bueno, estaba presente allí. Por otro lado, el republicanismo, pues, de los clásicos, que eran clásicos que Bolívar leía, que influyeron mucho en la formación de Bolívar. Bueno, toda esa mezcla de textos nos llevaron a ese hecho histórico del 4 de febrero, que no hay ninguna duda, fue un parto del 27 y el 28 de febrero del 89 que nuestro pueblo empujó, nuestro pueblo obligó al 4 de febrero. Más de 3.500 asesinados fue el saldo de la política represiva durante el Caracazo y los días subsiguientes. En tiempos del incendio hay hechos y datos verídicos, pero predomina la ficción. Su autor, José Roberto Duque, rinde tributo a la memoria de Gonzalo Jaurena. Lo que fue Dictando el Fuego, novela de Juan Antonio González, es el relato vivo de un grupo de muchachas y muchachos que participaron en el movimiento estudiantil en los días en que el pueblo tomó Caracas y el Estado disparó sin miramientos a quienes tenían una visión crítica de la vida y la sociedad. En una oportunidad, ya sucedido el 4 de febrero, recuerdo, estaba Hugo trabajando allá en Miraflores y yo lo fui a buscar para una reunión que teníamos en casa de una amiga, una profesora de sociología, que en su memoria y en honor a su nombre, lo voy a hacer público, la profesora Cicelis Guerra, sociólogo, que fue fundadora del movimiento también, ella como profesora de la Academia Militar. Íbamos a su casa y nos paramos frente a Miraflores, en el Palacio Blanco, a un taxi, pues, que nos llevara. Y no hubo ningún taxi que se parase a llevarnos porque estábamos uniformados. Los militares allí, se generó una brecha de divorcio
entre el pueblo y la Fuerza Armada. Y por casualidad se paró un taxi, un señor ahí, un carrito todo destartaladito y nos llevó. Y eso nos permitió hacer una reflexión allí, Hugo y yo, sobre la necesidad de rescate de esa fusión pueblo-Fuerza Armada, porque nosotros venimos del pueblo, pues. Hugo venía de un campo de Sabaneta, yo vengo de un barrio de Acarigo, un barrio de Turén, donde nacimos. Y por eso fíjate que la primera tarea, la primera misión que inicia la Revolución Bolivariana fue el Plan Bolívar 2000. Fue un pueblo de encuentro de la Fuerza Armada con su pueblo, que luego se tradujo en la introducción del pueblo en los cuarteles, de fusión de esa creación mágica que hizo el comandante Chávez de la Unión Cívico-Militar. Eso yo creo que ha sido uno de los aportes más importantes que verifican, que corroboran, que no dejan lugar a dudas que esto fue un movimiento que insurgió del seno de la base popular. Hay gente de izquierda, estos pensadores de izquierda, y los que son militantes de izquierda que creen que las revoluciones deben ser perfectas. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, yo creo que eso es una contradicción absurda, diría yo, porque el primer batallador contra los dogmas era el propio Marx. O sea, una revolución dogmática no existe. No existe porque primero deja de ser científica. Y yo creo que las revoluciones tienen una génesis científica, ¿no? Porque al construirse en dogmas, y eso es un dogma, bueno, se convierten en teología, pues. Y ahí en un gran debate, pues. ¿Es la teología una ciencia? Puede ser, pero en la teología nada se debate. Y una revolución que no tenga debate, que no genere contradicciones, que no genere discusiones y que no se plantee cambios permanentes, no, ¿cómo va a ser revolución? ¿No? ¿Qué libro te llevas tú para la discusión en un debate sobre el Estado? Mira, yo, ese libro que te decía de Mauricio Lee, para mí me parece que es bien importante. Hay un libro que por allí creo que lo traía sobre la sociedad del futuro de Noam Chomsky, que habla de ese estado del socialismo sindical, plantea Chomsky, allí, aquí lo tenemos, ¿ve? De ese estado que de alguna manera, yo no sé si con esta cámara lo tomaremos, ¿no? Pero que de alguna manera lo tomamos, pero parece mentira que quizás quien más se acerca a esa visión del Estado que nosotros planteamos, del Estado popular, es hasta el mismo Bakunin, pues, cuando habla de Estado y anarquía, porque cuando tú hablas de un Estado conformado por el poder popular, que es el poder real, el poder es la génesis del poder, y ese poder, y ese Estado lo asume el pueblo como tal, bueno, se acerca muchísimo a esa visión de la anarquía, que no es la visión clásica que hemos querido nosotros, o que nos han querido entender de un estado del desorden, No, yo creo que es la visión ideal del autocontrol del ser humano como individuo y como sociedad, donde construye su normativa, donde construye su visión de mundo, donde construye sus normas. Eso que intentamos hacer con las comunas en las cartas de convivencia en la comuna, por ejemplo, es un estado donde indiscutiblemente el pueblo asume el poder real y el estado comunal, que es la tesis que pudiera acercarse a lo que nosotros hemos planteado como revolución, es un estado en construcción permanente, porque el pueblo es una institución que está en permanente cambio, en permanente transformación, porque día a día se enfrenta a una realidad que es cambiante, que es amenazante, que es dinámica, que es compleja. Chávez introdujo un concepto bien interesante como sujeto histórico, que es el pueblo organizado. No es el campesino, no es la juventud, no es el trabajador, no es el obrero solamente, es el pueblo organizado. Es la retoma de esa categoría de pueblo desde su visión geográfica inclusive, desde su visión antropológica inclusive y desde su visión política inclusive. En esas tres visiones de pueblo
el pueblo geográfico de la orilla, que no es ciudad, ¿verdad? El pueblo que viene de las raíces más humildes como grupo humano, y el pueblo como fuerza política, pues como colectivo, que de alguna manera es esa visión que nosotros le damos. Yo creo que eso se acerca a lo que pudiera decir Chomsky en ese manualito tan sencillo, sin entrar en esas densidades de la institucionalidad del Estado como un Estado clásico, pues, con sus poderes que insurgirán sobre la base de lo que el pueblo decida. Y por eso Chávez se trae ese Estado que plantea Bolívar en Angostura, pues, y crea el poder moral, crea el poder electoral, crea 5 instituciones más allá de las 3 instituciones clásicas que conocían, pues. Eso es un aporte que se aproxima, pues. ¿Todo eso ustedes lo discutieron? ¿Era parte de su...? Eso era parte de los debates. Te decía que el tema del poder constituyente fue un debate permanente que se daba en los círculos de estudio, y luego en la cárcel, por supuesto, era la propuesta, ha sido la propuesta y sigue siendo la propuesta. Sigue siendo la propuesta. La lectura que tenemos del 4 de febrero, 30 años después, ¿qué lectura ves de aquel momento? Bueno, yo creo que el primer aporte y el primer logro, digo yo, fue esa fusión, ese matrimonio que el 4 de febrero insurgió divorciado, un matrimonio divorciado con 2 actores, Pueblo y Fuerzas Armadas, que es ahora una realidad. Es ahora una realidad. Yo creo que esa es la primera gran lección, la primera gran lectura, el primer gran aporte a la política universal. Una segunda lectura que yo tomo es que esa utopía, que para nosotros era una utopía del poder constituyente, como una forma de gestión del poder, porque ni el 4 de febrero ni el 27 de noviembre tuvieron un plan B. Ahí no había plan B, era el plan A. O era o no era. Y el tema del poder constituyente, que en ese entonces era una utopía, ahora se acerca más a lo concreto. Porque además es un proyecto inacabado, es una propuesta inacabada, pero ahora tiene forma, ahora tiene ya casi que una institucionalidad que debe estar y ha de estar en permanente construcción. Y hoy lo vemos, pues. Hoy lo vemos, sobre todo en una coyuntura, yo diría que súper extraordinaria, que le toca vivir al compañero Nicolás Maduro, porque le toca prácticamente en un momento de quiebre histórico de la humanidad. Un quiebre histórico que tiene 2 componentes fundamentales, en donde el imperialismo pretende avanzar en sus formas de lucha con las tecnologías de información, pero que ahora se le añade un componente adicional, que es el tema de la pandemia. La pandemia, que pudiéramos verlo de distintas formas, fue un elemento de encierro, de control, de dominación de la humanidad, y sobre todo en el momento en que esa humanidad estaba insurgiendo contra propuestas que el imperialismo neoliberal ahora quiere imponer a nivel planetario. Algo parecido a lo que sucedió en los años 60, en el 68, cuando la sociedad insurgía contra la guerra, insurgía por la procura de los derechos civiles en los Estados Unidos, y bueno, insurgen los estudiantes en el Mayo francés. Vino esa revolución, que todavía está en debate si fue revolución o no, de los jóvenes, y empezó el imperialismo a desdibujar el rol de la juventud con los movimientos de música, de rock, de gusto, bueno, que fue quizás la rueda de negocio más grande de la droga a nivel mundial que se conozca, y bueno, esos movimientos se desdibujaron de alguna manera u otra. Yo creo que ahora está pasando lo mismo, pero con las tecnologías de información, con el TikTok, con el Facebook, con el Instagram, etcétera, etcétera. Y le toca al compañero Nicolás y a la revolución bolivariana enfrentar con esas raíces que traemos antiimperialistas de Bolívar, con esa visión tan estratégica, tan gigante de Simón Rodríguez, de ver al mundo de una realidad distinta. Nos toca enfrentar esa guerra silente
En estos 30 años que insurge el febrero revolucionario de nuestra historia, enfrentarla con otra forma de lucha y con otras herramientas. Con esa herramienta también tenemos aquí un libro que has utilizado, Ludovico Silva, Así es. Teoría y Práctica de la Ideología. Así es. Este tema de la ideología es lo que tú estás conversando justamente, se transforma, va bajo estas nuevas superestructuras, las tecnologías van influyendo, son las nuevas guerras que tenemos. Así es. ¿Qué te influyó, cómo te influyó Ludovico Silva? Bueno, fíjate, yo diría un hermano de Ludovico para sacar este librito viejo, que también nos orientaba la carta de la cárcel, que hay alrededor de, creo que 57, 47, sé que termina en 7, de Gramsci, que entre otras cosas, lo que de alguna manera Ludovico interpreta en sus lecturas de Marx, estos dos autores siguen teniendo para nosotros mucha vigencia, porque esa superestructura que han pretendido crearnos, la revolución bolivariana, siento que tiene una gran deuda, que tiene la necesidad de construir su historia, construir su cosmovisión desde estas raíces que vienen desde nuestros ancestros, como lo señalaba yo en una oportunidad, y en una realidad que está aquí latente, que tiene una épica, tiene una historia, tiene una narrativa, tiene una interpretación de esa realidad, tiene esto que todavía pervive en nosotros y nos alimenta con toda lo que por estos pasillos Bolívar de niño quizás nos quería insinuar o que mi nieta ahora está viviendo también y que se imaginará a ese Bolívar que ella también conoció como una estatua de bronce, pero ahora un poco más vivo. Yo creo que es momento de que nosotros construyamos nuestra teoría, por lo menos, nuestra teoría que la existe, que la hay, está allí presente, está en proceso permanente, y de alguna manera generar, partiendo de Ludovico también, nuestra contracultura. Es decir, todavía hay muchas cosas por hacer. Muchas. Tenemos que construir los cimientos de nuestra superestructura, diría yo. Yo creo que se han hecho algunos pilotes, yo creo que ya se echó la los aceros, como que dicen, se han levantado algunas columnas, no queremos ponerle techo, porque esta estructura no debe tener techo, debe estar ad infinitum marchando. Tenemos creo que ser un poco más abiertos en el debate, más allá de la vigencia de estos textos, esos textos para nosotros tienen que ser punto de impulso, apalancamiento, para saltar mucho más allá de las circunstancias actuales. Bueno, hay elementos de la historia, de la antropología, de la actualidad. El mismo 27, 28 de febrero, el pueblo nos dijo cómo luchar. El abril insurgente del 2002 nos dijo cómo luchar. Entonces, ahí tenemos todo una semilla, un sustrato, que como diríamos desde la agricultura, que nos alimenta para que alguien, que bueno, no seremos nosotros, pero esos muchachos, esos niños que ahora viven la revolución bolivariana, vean una revolución hermosa, bonita, amable, bondadosa, abierta, sin dogma, pues, sin dogma. Que el dogma sea que no existe dogma, pues, como dijera Chulhan en una de sus obras, no cosas, pues. Que las cosas sean esas no cosas y que esa no cosa sea esa realidad que está allí en la forma como tú la interpretas y la construyes. Muchas gracias, Wilmar, por contribuir a las formas del libro. Será hasta la próxima. Dios quiera que así sea. La agenda de discusión política de 1989, después de la rebelión popular, la marcaron Rafael Caldera con su discurso de la vitrina rota de la democracia y Gonzalo Barrios con Venezuela sintió el beso mortal del FMI. Así reflexionó Eyal Herrera, a quien siempre lo recordaremos cuando lo entrevistamos por su libro Ficción y Realidad del Caracazo hace una década atrás. El Caracazo sorprendió a grupos políticos tanto de izquierda como de derecha en 1989. También la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Tiempos que dieron lecciones y que a final de siglo
sus protagonistas se conjugaron para refundar la patria. Febrero son páginas de historia. Hasta la próxima.